Íñigo se muda con toda su familia, convence a toda su familia. Por eso, pero no hoy. O sea, eso lo hace después, al cabo de un tiempo de validar el modelo, ¿no? Íñigo ya ha montado un negocio, es empresario, lo ha vendido, tiene pasta, ¿no? Y se asocia con un chaval de 16 años que ha tenido la idea de no sé qué. ¿Cuál era el cap table el primer día? Era un destrozo muy grande. Espero que Kafler no sea mi última solución tecnológica que pueda crear con impacto, ¿no? Y este podcast es posible gracias a Factorial, la plataforma de recursos humanos que permite automatizar la gestión de vuestras empresas. Esta semana tengo el privilegio de presentaros a Ricard Guillem, pero con Carlos Blanco, que nos va a contar por qué invirtió en Kafler, qué viste en Kafler y qué viste en Ricard. Bueno, en primer lugar, en Encomenda vimos el proyecto desde el inicio y lo que vimos en Ricard es un tío con una clarividencia de ideas con 17 años espectacular, ¿vale? Y nos gustó, no tuvimos ningún tipo de prejuicio con la edad, me pareció un tío muy listo, que explicaba muy bien, que comunicaba muy bien, con un nivel matemático, numérico a la hora de plantear las cosas muy bueno. Y era un negocio que yo indirectamente había visto a través de alguna participada que había estado fundada desde Núcleo, que veía que había negocio en el segmento del tema de servicios alrededor del coche. Entonces, claro, me gustó el concepto del negocio, pero me encantó él. ¿Se puede invertir en una empresa, se puede emprender con 16 años? ¿Tú creías que sí? Bueno, yo por defecto creo que no, ¿vale? Salvo en contadas excepciones. O sea, tú puedes tenderte tus normas. Yo siempre he pensado que primero aprender y segundo emprender. Lo sigo diciendo, ¿vale? Pero a veces encuentras personas que están muy por encima de la media en brillantez. Te pongo el caso de Ricard Guillem, como Óscar Piero y Aiza Canosa con 22 años. Cuando detectas a alguien, esa persona que está fuera de lo normal, tienes que saltarte tus normas. Y eso es lo que en Encomenda sabemos hacer bien, que es que no somos inversores de matemáticas, números y métricas, somos una parte intuitiva, que el hecho de que Encomenda esté liderado por emprendedores, pues nos ayuda a tener esa intuición de esto huele bien, esto no huele bien. Fantástico. Oye, pues os dejamos con el podcast de Kafler con Ricard Guillem. Bienvenido a las historias de Startups de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y estoy con Ricard Guillem. ¿Qué tal, Ricard? Bien, muy contento de estar aquí. Ricard es el fundador de Kafler, que ya había estado aquí, picheando su proyecto hace 3 años o 2 años y pico. Justo. Que en aquel momento tenías 16 años, ¿no? Y a nosotros nos chocó muchísimo, ¿no? Un chico tan espabilado, tan emprendedor, que empezaba un negocio que en aquel momento lo que nos picheabas era ITVs. Sí. Yo voy a hacerle a la gente las ITVs. Justo, por ahí empezamos. O sea, la idea es, la gente pierde mucho tiempo con la ITV, pues la hacemos nosotros, ¿no? Y yo nací con esa edad, había nacido en una sociedad donde todo a un clic de distancia. O sea, pedías un globo y pedías un Cabify y pedías un libro por Amazon. Entonces, no me cabía en la cabeza que alguien pierda 2-3 horas de su mañana pasando la ITV. ¿No? Entonces, esa idea, haciendo la cola es un dolor de cabeza. O sea, yo todavía he conocido a mucha gente, todavía nadie me ha dicho, oye, soy fan. O sea, mi hobby es pasar la ITV. O sea, el sábado por la mañana me despierto con ganas y voy a pasar la ITV, ¿no? Entonces, me parecía como inverosímil en una sociedad donde todo es a un clic de distancia y la ITV, la gente perdía 2 horas. Obviamente esto es el inicio, muy inicio de toda la oportunidad que vemos después de facilitar la vida del usuario y acabar haciendo todo lo que el usuario necesita a un solo clic de distancia, ¿no? Que esto es lo que realmente es Kafler hoy, o sea, una plataforma de todo lo que el usuario necesita a un clic de distancia. Servicios a domicilio, bueno, o sea, un espectro mucho más amplio, más allá de... ¿Cuál es el pitch de Kafler hoy? El pitch de Kafler hoy es una plataforma, marketplace, donde el usuario del vehículo encuentra lo que necesita. El usuario de un vehículo. Estamos hablando de propietarios de automóviles. Usuario y vehículo, o sea... No tiene por qué ser propietario y no tiene por qué ser un coche. Puede ser una moto. Un avión. Un avión no. Matrícula. Que tenga matrícula. No sé dónde es la matrícula de avión, pero moto-coche de momento. De momento, moto y coche. O sea, el usuario de una moto o un coche puede pedir cualquier servicio que necesita y eso, o sea, nosotros empezamos, como comentabas, con la ITV, luego nos dimos cuenta de, oye, podemos abrir a un marketplace de servicios más grande y a domicilio, de lavado, reparaciones, cambio de neumáticos, lo que sea. Y después vemos que haciendo la vida más fácil al consumidor en tiempo y también económicamente, por un tema de economías de escala, podíamos acabar integrando toda la cadena de valor y empezar a hacer con partners, o sea, no nosotros, sino con partners, seguros, pagar el parking en la calle, hasta eventualmente comprar y venderte el coche, ¿no? Que es una categoría en la que todavía no estamos, pero quién sabe dónde vamos a ir, ¿no? Tanto para particulares como para empresas. Claro, pero esto está muy bien que vosotros lo queráis, pero hay mucha gente haciendo cada una de estas cosas. ¿Cuál es el motivo
por el cual un usuario, un propietario de un coche, va a bajarse vuestra app. Cuando hay 1000 opciones para hacer cada una de estas cosas que has dicho, ¿no? O sea, el tema es... O sea, dos cosas. Desde la perspectiva, quizá más el día de mañana, no tanto hoy, pero nosotros, al fin y al cabo, la propuesta que estamos construyendo es realmente tienes una puerta de entrada, que para nosotros es nuestro caballo de Troya, nuestro wedge product, es el servicio a domicilio, porque es algo que el pain point es muy claro, el pitch es facilísimo, es, oye, no pierdas 2 horas de tu tiempo llevando el coche al taller y después tienes que pedir un taxi o un vehículo de cortesía o lo que sea, o sea, es un tema de facilidad que la gente entiende muy bien y a partir de ahí puedes construir el resto de la propuesta de valor, ¿no? Que es, además, puedes conseguir precios más bajos por un tema de nuestra economía de escala, además tienes todos los servicios, tienes mucha más selección en un solo sitio, además tienes mucha más transparencia y confianza, porque el mundo de la automoción es algo opaco, sobre todo en taller, reparaciones y demás, y nosotros tenemos muchísimos modelos de captación de datos e inteligencia, que no voy a decir artificial porque es heurística, pero que puede predecirte cuándo tienes que cambiarte los neumáticos, puede predecirte si tienes un rayón en el coche, entonces esta facilidad que para el usuario no tiene que preocuparse, sino que es un piloto automático, ¿no? Entonces, o sea, dices servicios a domicilio para el automóvil. Esa fue la puerta de entrada. A domicilio, la puerta de entrada fue esa. Vale. Ahora estamos en otra parte. ¿Y cómo ¿no? funciona el servicio a domicilio? Porque claro, yo tengo el coche en un parking que tiene una llave, ¿no? Y yo estoy en la oficina, no te puedo abrir. Entonces, ¿cómo llega el mecánico o quien sea que se lleva mi coche? ¿Cómo llega a mi parking? O sea, hay un conductor profesional que a veces está empleado por nosotros, a veces es de una empresa tercera, o sea, de un partner operativo. Y lo que hace es que llega a tu casa y tú puedes dejar el coche, o sea, tú puedes dejar la llave del coche pues, a la persona que está vigilando la puerta del parking. Y dices, oye, vendrá Kafler a buscarlo. Es un parking público, abierto. O privado, o sea, Pues bueno, si es si privado está ya bien, no tiene hay que haber nadie. alguien, o lo puedes dejar en la recepción de la oficina o lo que sea. De hecho, un challenge es el contactless delivery, ¿no? O keyless delivery. Que esto en coches modernos es mucho más fácil porque nosotros tenemos integraciones y cada vez estamos desarrollando más integraciones con la marca o intermediarios que te permitan abrir el coche con el teléfono, ¿no? Pues por ejemplo trabajamos con compañías de renting que los coches nuevos ya no van con llave, van con aplicación, ¿no? Pero sí, o sea, el conductor llega, coge tus llaves, se las das tú a alguien de recepción. ¿Es un parking privado? Les puedes dejar en recepción. ¿Recepción Aquí de en el qué? café de ITNIC. O sea, el conductor tiene que ir a mi oficina, Sí. coger las llaves, ir luego a mi domicilio, que está al otro lado de Tú Barcelona. decías si no tienes el coche contigo. Claro. Sí. O sea, muchas veces la gente... O sea, imagino que pasa, ¿no? O sea, la no, gente- lo usual, normalmente la gente, o sea, lo que sí que pedimos es en la dirección de recogida el usuario tiene que entregar las llaves o alguien tiene que entregar las llaves en la dirección de recogida del vehículo. Lo que no Vale. hacemos es O sea, no es mientras duermes o mientras estás trabajando. todavía no. te- Bueno, si te llevas el coche a trabajar sí, Vale. pero tienes que estar físicamente, o sea, Aún es peor que en mi caso, que es mi padre quien me pasa la ITV. Tiene una copia de las llaves. o sea, a tus padres nos puede dar una llave, ¿no? Pero sí, de hecho, o sea, el negocio es complejo inicialmente en la parte operativa y nosotros hemos aprendido mucho en la operación y nos hemos dado cuenta que eventualmente no tiene tanto valor como donde estamos solucionando ahora, que es más en la parte tecnológica, ¿no? Pero la complejidad inherente al modelo operativo también te construye cierta defensibilidad, o sea, defensibility. O sea, tú cuando empiezas con este negocio, yo me acuerdo que tú estabas muy convencido de la parte de las ITVs. Era la puerta de entrada. Sí, era el pitch inicial. O sea, nosotros empezamos con ITVs y es haciendo ITVs que empezamos a emprender, o sea, a entender que hay un mercado mucho más amplio en servicios a domicilio. También se suma mi socio, Íñigo, que venía del mundo de la automoción, donde había visto, o sea, él había hecho su anterior compañía, había escalado y vendido, era de servicio, para simplificarlo mucho, ¿no? Era un e-commerce de neumáticos con montaje a domicilio. Te mandaban la furgoneta y te cambiaban los neumáticos a domicilio. Íñigo, unas cosas que había aprendido súper bien, que siempre hemos discutido, es con una sola categoría de producto en automoción es muy difícil ser exitoso, porque tienes que tener varias palancas, porque una te da recurrencia, otra te da margen, otro te da espacio para hacer partnerships con... A Michelin no le ha ido mal. No, esta no es Michelin, ¿eh? Michelin era la compañía No, que ya estaba... lo sé, ya lo sé, pero digo que es una categoría. Sí, pero pues es fabricante, o sea, eso huella, Vale, ¿no? vale. Pero digo, o sea, en su caso, o sea, y lo vio y no le fue mal tampoco, ¿eh? Pero... ¿Cuál fue el negocio de tu socio? Y neumáticos. Y neumáticos. Sí, y neumáticos. Y ¿Y se vendió se vendió, o sea... a quién? A un industrial brasileño, creo. ¿Por cuánto? No, o sea... No hay se sabe, disclosure. no de se esto. sabe. No hay disclosure de esto. Vale. Entonces, ¿tú te conoces a él? Yo conozco a Íñigo a través de Didacly. O sea, yo con 16 años os voy a pichear a vosotros y después voy a pichear a Didacly. Vale. Y Didacly es más listo que nosotros, claramente. no voy a decir en público nada, ¿no? Creo que los dos sois muy listos. Pero, o sea, yo le cuento el negocio a Didac
Y Didac me dice poco mismo que lo decís vosotros, pero tú te afeitas. Y yo no. No, pero es que directamente no podías conducir un No, coche para no, llevar no, a la no. ITV. Pero oye, ¿cómo vas a escalar esto, no? Yo, bueno, no sé, o sea, necesito rodearme de un equipo. O sea, eso sí que tenía claro, que no tenía ni idea de, por empezar, ni de muchas cosas, ¿no? Y Didac me dice, se me hizo mucha gracia la descripción que me hizo Didac, se me quedó, me dice, conozco un chaval. Yo me imaginé a alguien, no sé, como yo, otro chaval. Me dijo que conduce, entonces ya dije, pues no. Lo que ha montado es que va con una furgoneta y te cambia los neumáticos en tu casa. O sea, te coge la furgoneta, la aparca y te cambia los neumáticos. Y yo me imaginaba que era poco más que alguien que hacía paños, que le llamabas y te cambiaba los neumáticos. Y dice, bueno, no, después levantó capital, porque Íñigo levantó capital en los inicios de los 2000, que tampoco estaba tan de moda como ahora, y escaló el negocio, un buen negocio, o sea, con presencia en España, después Brasil, creo que empezó a estar la expansión en Estados Unidos, o sea, un negocio muy grande, ¿no? Pero la Que descripción no es nada obvio de España a Brasil, ¿eh? Para cambiar neumáticos. Fue por sus socios. socios. Sí, Vale, sí. vale. Entonces, pero bueno, el Didac me lo describió súper estilo Didac, ¿no? Un chaval, no sé qué, ahí. Y entonces me conozco con Íñigo y en el primer momento, o sea, hay un encaje, ¿no? El Didac al principio me presentó un poco más como, oye, que te dé su visión de mercado y demás. Y las conversaciones iniciales empiezan a ser conversaciones de 4 horas, de 5 horas, de 8 horas. Y vemos que, o sea, tenemos una visión idéntica de lo que queremos construir, ¿no? Y juntos empezamos a darle esta evolución, de decir, oye, es que la ITV es solo el inicio, de aquí podemos construir un marketplace de servicios mucho más amplio y de aquí además podemos escalar lo que estamos construyendo ahora. Que esto, por cierto, lo dicen todos los emprendedores. O sea, todos dicen, bueno, empiezo con esto, pero luego voy a hacer una super app y voy a acabar haciendo la Amazon de no sé qué. O sea, nosotros... Que cuando oyes esto todo el día, piensas, sí, tú y cuántos más, ¿no? Sí. Entonces se acaba reduciendo a un tema de los resultados, ¿no? De lo que refleja... De ejecución, ¿no? De ejecución y de lo que reflejan tus números. O sea, si tú el 100% de nuestros revenues hoy viniesen de hacer ITVs a domicilio en Barcelona, pues te puedo decir que vamos a ser Amazon por 10, pero no da, ¿no? En cambio, nuestros números hoy no reflejan esto. O sea, nuestros números hoy ya reflejan una variedad de revenue streams en varios países, con una variedad de la productos. rareza en vuestro caso, y es lo que vamos a intentar aprender hoy, es que habéis conseguido ejecutar, o al menos empezar a ejecutar de forma relevante en este play, ¿no? Justo. En este plan ambicioso de conquista de una categoría. Justo. O sea, el 30% de nuestros usuarios hoy ya son lo que nosotros llamamos cross-platform users. Es un término apropiado de Uber, que básicamente hace referencia a cuántos usuarios te consumen en más de una categoría. O sea, una categoría sería servicios a domicilio, otra categoría sería seguros, otra sería renting. Y nosotros ya, o sea, haya crecido mucho. Se ha pasado de 0 a esto desde enero de este año, que es cuando empezamos a lanzar más categorías. Y creemos que podemos llegar a que el 80% de nuestros consumidores sean estos cross-platform users, ¿no? Eventualmente. Y sigamos con la historia. Tú conoces a Íñigo, empezáis a hablar 4 horas cada vez. y más, claro, cada vez más. Y para mí, o sea, y el motivo por el cual me lo presenta Didac también es porque Didac me dice, oye, muy bien, pero ¿quién te va a ayudar a ejecutar todo esto, ¿no? Y a escalarlo, porque al fin y al cabo, o sea, yo con 16 años tengo una visión muy limitada o sea, tenía una idea muy clara. Hace 3 años de sí, eso, ¿eh? Sí, hace 2 años y medio, sí. Pues yo con 16 años, o sea, tú tienes 19 ahora, pero vale. Efectivamente, tenía una visión muy, muy limitada de lo que era un negocio, ¿no? Y hablando con Íñigo nos damos cuenta de, uno, tenemos una visión muy similar de lo que queremos construir. Yo, porque no entiendo cómo la industria de automoción puede funcionar así, o sea, se me hace incomprensible. Y Íñigo, porque la ha vivido toda la vida, también dice, es que esto no funciona así, o sea, hay un futuro distinto para el mundo de la automoción. Y además la automoción está cambiando, o sea, pero a un paso totalmente acelerado, con muchísimas tendencias desde... Hoy sale el Cybertruck. Hoy sale el Cybertruck. ¿Te has comprado uno? No, pero... Yo tampoco, porque aún no tengo carnet, pero... pero hay la posibilidad. Pero este tipo de cosas, ¿no? O sea, modelos como Tesla, me voy directamente a distribuir al cliente final. Bypasseo a la distribución, al concesionario. Vehículo eléctrico tiene muchísima menos recurrencia que el motor de combustión. O sea, hay las tendencias de propiedad que están decayendo. O sea, hay un cambio brutal. Íñigo y yo vemos un poco la posibilidad de crear esta plataforma que acabe creando y liderando esta nueva categoría. O sea, no somos gente excesivamente inteligente. O sea, hay un marketplace hoy, el mundo de automoción ya tiene su marketplace. Es un marketplace offline, como el de cualquier categoría, el de cualquier mercado, muy disfuncional, con mucha fricción en muchos procesos. Y lo que nosotros decimos es, vamos a crear la plataforma base que coja este marketplace, le quite las disfuncionalidades y construya un marketplace online primero. ¿Por qué es disfuncional? ¿Y qué incluye este marketplace? Porque estás incluyendo... seguros, sí, ¿no? Servicios financieros. Sí, yo digo todo, o sea, todo el marketplace mecánico. genérico. Ya, pero es que esto la gente igual no lo ve como marketplace. Tú lo ves como marketplace, yo lo veo pero como no. un mercado. O sea, un mercado, pero. Pero el factor en común de este mercado es todo lo que tenga que ver con un coche.
Sí, o sí, no, con vehículo. Con un vehículo. Con vehículo, sí. Pero sí. Entonces, claro, vemos una oportunidad muy grande en esto. Los dos tenemos una visión muy parecida. Íñigo empieza a dar pistas muy buenas, porque lo había visto también de, oye, aquí no solo pues que podamos, nuestro modelo de negocio inicial era un marketplace de comisión al proveedor más el markup por el servicio a domicilio. Y Íñigo también dice, ostras, y los datos que se pueden vender, y hoy el 10% de nuestra facturación viene de venta de datos, que es un modelo que, o sea, te va directo al EBITDA, porque no tienes ningún coste asociado. Entonces, o sea, con la experiencia de Íñigo en la industria empezamos a evolucionar mucho el modelo, empezamos a... Y Íñigo, si ha montado un negocio, o sea, es que cuesta entender eso, ¿eh? O sea, Íñigo ya ha montado un negocio, es empresario, lo ha vendido, tiene pasta, ¿no? Y se asocia con un chaval de 16 años que ha tenido la idea de no sé qué. O sea, no es obvio. Aparte no es obvio. que Íñigo tiene 50 y pico años. Sí, 50. ¿No? 50. ¿En aquel momento? 51. 51, ¿no? Sí. Y tú 16. No, en ese momento tenía 49. Para ser ¿Quién él? Íñigo. Vale, digo, Y pero tú 16. Sí. 2 años de diferencia. Entonces, ¿os sentáis y empezáis a hablar? Bueno, lo que dice, de media tenemos 32 o así, ¿no? 2 founders de 32 años de media. Pero tú, ¿qué le ofreces a él? O sea, yo cuando conozco a Íñigo, o sea, que un poco hago el full circle de la historia y entonces estamos ahí, ¿no? O sea, nosotros empezamos vemos que tenemos una visión muy parecida de lo que queremos construir, la compartimos y vemos que los dos tenemos unos valores muy parecidos en términos principalmente de ambición y en términos principalmente también de work ethic. O sea, Íñigo Sois tiene... currantes. Somos... Es una buena manera de definirlo. O sea, cada vez que Íñigo y yo quedamos a las 5 de la mañana, es un eufemismo para decir cada vez que quedamos a las 5 de la mañana en un aeropuerto y, o sea, porque para mí era otro miedo, ¿no? Que muchas veces, y hemos contratado a gente senior también, que la gente senior a veces va con una marcha ya reducida, ¿no? Porque está en un momento de etapa vital distinta. Y él no, con 50 Íñigo, años de habiendo vendido la empresa. Habiendo hecho, o sea, estuvo como directivo senior en Michelin en varias posiciones a nivel global, o sea, hizo una carrera en corporate exitosa, hizo una carrera de emprendimiento exitosa, levantó capital, vendió y tal. Y tenía energía para montar otra cosa. Para cada día que decimos, genial, nos vemos mañana a 4:45 en el aeropuerto. ¿Y por qué eras 4:45? No, para un ejemplo me refiero. Igual era un hábito que teníais. No es hábito. Lo que no es nada obvio tampoco es que un chaval de 16 años se meta, en vez de estar en el TikTok ahí todo el día enganchado, tal, se meta a levantarse a las 4:45 para montar un lío así, con una persona de 50 y pico años, de pasar ITVs. No sabría decirte... No, o sea, a ver, tus compañeros no es lo que hacen, ¿no? No la mayoría, no. De tu... No, realmente no. No, y de hecho, o sea, para mí, o sea, es una preocupación personal de cuando... ¿Y de dónde te viene esto? O sea, yo toda mi vida he sido un friki de cómo la tecnología podía causar un impacto positivo en la vida de la gente. O sea, siempre me ha obsesionado desde que muy pequeño. Lo he visto en casa también. O sea, ¿El work ethic que dices? ¿Lo has visto en casa? El work ethic lo he visto en casa como ¿Por tanto qué? mi padre como mi madre. ¿Qué hacen tus padres? O sea, mi padre también ha emprendido algún negocio. Lo que pasa es que el último fue en biotecnología, que es mucho más lento y te requiere muchísima más paciencia, ¿no? Porque biotech tiene un play muchísimo más largo. Pero yo he visto en casa en un punto web del emprendimiento. Entonces, o sea, en casa he vivido esto de cerca. Entonces, toda mi vida es que me ha obsesionado la tecnología. Ponemos algunos ejemplos porque para no hablar en abstracto, ¿no? Y luego la escuela me ayudó muchísimo, pero yo me metía en competiciones de emprendimiento cuando tenía 10, 11, 12 años. Con 12 años... ¿Hay competiciones con 10 años? Sí. ¿De emprendimiento? Creo que el mínimo son 10. Son 10 años. Menos no. Me acuerdo que empecé esto justo entre sexto de primaria, primero de la ESO. Por ahí empezaba y eran competiciones de emprendimiento donde básicamente lo que era un formato de... o sea, nos daban un reto, por ejemplo, pero retos de estos, o sea, emprendimiento muy lejano, soledad para los astronautas. ¿Y qué haces con esto, no? Problemas mentales de los astronautas. Básicamente hicimos una pulsera que tenía una cámara que detectaba con una API que hicimos un scraping y nos llegó una carta de cease and desist que hace un live la IP de un colegio haciendo no sé cuántas peticiones a nuestra API sin pagar. Y básicamente lo que hicimos es detectamos la emoción del astronauta y en función de esto teníamos un protocolo psicológico de cómo le damos terapia a tiempo real, cosas así. Obviamente nunca llegamos a hacer nada con la NASA, pero construyendo esto... ¿Pero tú y quién? Un grupo de otra gente de mi edad, del colegio. O sea, había otros. Otros 8 frikis como yo, que hicimos esto y nos dimos cuenta, para astronautas no, pero por ejemplo para gente con autismo, que a veces tiene un bloqueo emocional, el ser capaz de detectar emociones de manera reactiva y generar terapias o un poco educar al entorno. Entonces lo que hicimos fue acá, evolucionamos la pulsera a un juguete, hicimos un piloto con San Joan de Déu.
Que luego esto lo desestimos, los que teníamos 12, 11 años y un profesor excesivamente loco que nos acompañaba en este proceso. Eso te iba a ¿no? decir, ¿tenéis algún profesor loco que te haya influido? Sí, yo tengo un profesor, se llama Lluís, si algún día lo ve, pues... Pero sí, yo tengo... O sea, para mí hay figuras que me han influido mucho en este desarrollo de ¿Qué hacía friquismo. Lluís? Lluís es profesor de tecnología y mates en el colegio que estudié, que es un colegio de barrio en Las Corts, ¿Qué colegio? en San Ramón Nonat. Pero, Vale. Y Lluís te influyó. Lluís me influyó mucho en esto. O sea, esta gente que me llevaba a estas competiciones y que, al fin y al cabo, incitaban este gen más de, oye, yo no puedo estar en una clase escuchando una tabla periódica porque es que me va a petar la cabeza y necesito estar creando y construyendo cosas. ¿Y tú tienes hermanos? Yo tengo 2 hermanos, sí. ¿Son emprendedores? No, No. pero uno es mayor y otro es menor. Tú eres el del medio. Soy del medio. ¿Y tú cuando llegabas a casa, tus padres estaban trabajando o...? Casi siempre sí. O sea, normalmente... O sea, O sea, dice dónde te viene la work ethic. Yo creo que el work ethic viene de esto y también de la... O sea, el drive inherente a cuando estás construyendo algo súper grande es que no... Es que el work ethic te viene implícito, ¿no? Yo creo. No lo sé. Yo creo que No lo sí. sé. Yo creo que cuando No todo el tienes... mundo lo lleva, ¿eh? O sea, hay un factor de suerte. O sea, yo he tenido muchísima suerte. O sea, la familia en la que he nacido, el entorno en el que me he criado, encontrarme a gente como Lluís por la vida, Didac, Íñigo, o sea, toda la gente que me he ido encontrando, al fin y al cabo, a veces es de estar en el lugar correcto. O sea, llego a conocer a Íñigo 5 años antes cuando estaba montando neumáticos y no hubiese sido viable. O llego a conocer a Didac en otro momento, más tarde, no me presenta a Íñigo. Llego a nacer en otra familia. O sea, al fin y al cabo, yo creo que hay muchos componentes de suerte que ayudan a que después esto... Son clave estos componentes, pero oye, el work ethic, volvemos al Sí. estar currando, estar receptivo a todo esto. Esto sí. Pero bueno, o sea, un poco donde iba es... O sea, yo toda mi vida he sido muy friki de esto y este tipo de proyectos he hecho muchísimos y en varias fundaciones y demás. Entonces, toda la vida me ha apasionado muchísimo el emprendimiento y el friquismo y con 9 años monté un blog de economía para niños. O sea, siempre he sido un friki. ¿Programas? No, o sea... Puedo programar algo muy, muy básico, un HTML y entiendo las dinámicas de código, pero no soy un friki técnico. No. Es un friki de negocio, de modelos de negocio, montar negocios Sí, de cómo soluciones tecnológicas solucionan problemas. y de ganar dinero. Más de solucionar problemas que ganar dinero. ¿No va junto? Es una consecuencia, yo creo, sí. O sea, ¿tú Sí, has ganado dinero antes de Kafler? No, por eso digo que soy más de eso. O sea, a mí me apasionaba infinitamente más estar construyendo algo así. Conectamos unos pozos en África, entre unas aldeas entre el Uganda y el Congo, para eliminar la disyuntiva de los niños entre ir a buscar agua e ir al colegio. Este tipo de proyectos a mí me gustaban 10.000 veces más que esto sí que... O sea, he conocido a mucha gente decir, oye, tengo 15 años, invierto en bolsa o cripto y tal. Yo no he tenido este perfil. O sea, el mundo financiero me ha gustado, pero no he sido un friki de esos, sino he sido un friki más de soluciones tecnológicas. Eso es lo que me ha apasionado siempre. En eso comparto contigo. Lo que pasa es que te das cuenta que si no ganas dinero, está condenado a ser un endeavor efímero. Totalmente. O sea, está condenado a acabarse, ¿no? O sea, lo que le da sostenibilidad precisamente es conseguir generar una dinámica de que gane dinero. Totalmente. O sea, yo eso sí que lo veo 100%. ¿eh? O sea, todos tienen una tendencia natural a acabar pensando en un modelo de monetización, porque es la única manera de acabar involucrando a Y gente no solo monetización, sino ganar dinero. O sea, ganar, o sea, márgenes. Sí. Márgenes, ¿no? 100%. Yo 100% esto... 100%, pero prefiero no ser un friki financiero tampoco, ¿no? La pregunta viene ahí. Entonces, pero bueno, toda mi vida me ha obsesionado esto. Después vengo de una familia de varias generaciones de emprendedores en el mundo de automoción. O sea, mi abuelo, mi tío, hay gente que ha empezado negocios en automoción, por eso también lo de ITV. No es que un día me levante y sin carnet de coche diga, voy a solucionar, hostia, ITVs. No. O sea, hay un punto Claro, es que tú no habías pasado nunca la ITV. Nunca. O sea, tú no has pasado el pain de hacer la cola y tal. No, pero yo, o sea, parte del negocio familiar, había vivido este pain, decir, un concesionario y le viene un montón de gente y le dice, puedes pasarme la ITV, o sea, el pain point está variado de primera mano, o sea, con el entorno familiar, ¿no? Pero bueno, y de ahí viene un poco Kafler, o sea, esta obsesión y friquismo y toda mi vida en intentar solucionar problemas con tecnología, el background familiar, del negocio familiar, y luego este work ethic complementario. Entonces, para mí ha sido fácil, ¿no? Pero sí que es que una de las cosas que me preocupan es hay una generación que no es así, yo creo. ¿Y tú cómo llegas a ITNIC? En aquel momento que vienes a pitchear, ¿cómo llegas? ¿no? Tú utilizas muchas palabras que son jerga startup, ¿no? Hablas play, pain point. No, seguro que si seguimos hablando... Intento dosificarme. Utilizarás un montón de palabras que luego nos escuchan en YouTube y dicen, esta gente habla muy raro, ¿no? Pero eso es, o sea, ¿dónde has aprendido el mundo o la jerga o los conceptos del mundo de la startup? ¿no? Y el concepto de ir a buscar pasta. Es que no... O sea, ¿Cómo llegas a ITNIC? A ITNIC llego... O
sea, hay una parte que, o sea, mi padre sí que durante un proceso estuvo, o sea, en un formato startup biotecnológica, o sea, lo vi en casa y yo lo pedía, o sea, mi padre negociaba un term sheet y yo era en plan, oye, quiero escuchar esto. Entonces, cláusulas de drag along, tag along y lo que es un down round, un flat round y todo esto, es que yo lo pedía proactivamente a mi padre de, porfa, dame un máster, o sea, porque a mí me parecía interesante todo este proceso, ¿no? Y por una parte de esto, y ahí puntualmente llegó porque yo creo que estabais empezando en ese momento, ¿no? O ya llevabais tiempo, ahora no me acuerdo. O sea, Indic lleva un huevo de tiempo. No, pero los podcasts... 12 años. En los podcasts, 5 años. Pero bueno, o sea, un empleado mío me dice, oye, hay una cosa, y no sé qué, vamos a empezar, ¿eh? Primero o segundo mes de la compañía. Me dice, hay un empleado, o sea, hay un primer director de producto, Head of Product, creo que después te entrevistó, Dani. Y me dice, hay una cosa que se llama Indic, dice, deberías venir aquí y vamos a pitchear. Y un día salimos aquí, porque hacíais los jueves, que hacíais esta sesión de micro abierto, y yo digo, pues vamos a pitchear. Y sí, fuimos y pitcheamos. Y desde entonces sigues el podcast. Sí, o sea, religiosamente. Mejor podcast de emprendimiento que hay en el mundo. La falca. Vale. Entonces, te juntas con Íñigo. Claro, o sea, entonces... Vamos a Kafler, a cómo empieza Kafler. Me junto con Íñigo y lo que decían al principio, o sea, no me junto con Íñigo, o sea, como co-founders. O sea, al principio las conversaciones con Íñigo eran más como advisor, estar en el consejo. De hecho, inicialmente la relación la planteamos como estar en el consejo. O sea, no es que de la primera call al día siguiente empezamos y él coge toda su familia y dice, me pongo con el chaval de 16 años porque... ¿Qué tiene que ver la familia? No, me refiero, Íñigo estaba en Madrid cuando yo le conozco. Estaba en Madrid. Íñigo se muda con toda su familia, convence a toda su familia, por eso, pero no hoy. O sea, eso lo hace después, al cabo de un tiempo de validar el modelo, ¿no? Entonces, un poco lo que vemos es... Al principio era más como, oye, advisor o consejero, lo que sea. Empezamos a trabajar, yo creo que es la dinámica de estar juntos, que cada vez reafirmamos más y más y más oportunidad, vemos que podemos trabajar juntos y para mí es eso, tenemos la misma visión, tenemos unos valores en work ethic y sobre todo en ambición muy similar. O sea, yo a la mayoría de gente que me encontraba en mi entorno le contaba mi idea o mi visión, lo que sea, y era como, vale, Ricard, pero cálmate y haz solo un producto en una ciudad, no hagas más. Íñigo es de los pocos con los que hablaba que me decía, no, efectivamente, o sea, tenemos que hacer más. O sea, teníamos una visión muy parecida y eso para mí era fundamental. Entonces era unos valores similares, una visión idéntica y creo que éramos un binomio súper complementario. O sea, lo más complementario que te puedes imaginar, ¿no? Yo otro podcast podéis traer a Íñigo y veréis a lo que me refiero. O sea, Íñigo es un auténtico genio de lo que es la ejecución. Yo no tengo ni idea de lo que es la ejecución porque nunca lo he vivido y hay cosas que sí que te requieren experiencia, ¿no? Y te requieren, o sea, las operaciones, las ventas, el cómo coordinar a un equipo. Esto a veces te requiere haber visto el proceso, ¿no? Entonces, hay un proceso donde vamos... ¿Tú eres más creativo? Yo creo que sí. O sea, Íñigo es una persona muy ejecutiva. O sea, ¿tú eres más creativo, comunicador, igual, vendedor? Sí. Íñigo vende muy bien también, pero, o sea, sí, o sea, el tipo de binomio es este, o sea, es el racional y irracional. ¿Y en qué momento decís, oye, vamos a hacerlo juntos? Llega un momento donde la conversación se acaba llevando un poco ahí y creo que la conversación es que fue todo súper natural. ¿Estaba constituida la sociedad? Sí, se ha constituido la sociedad, habíamos levantado ya algo de capital. O sea, la primera ronda habíamos levantado 400.000. Hostia, no está mal, ¿eh? No está mal. No es obvio. O sea, nosotros tenemos... ¿Quién mete los 400.000? Didac, Encomenda... ¿Vale? René de Jong, Jesús Alonso, varios angels y un par de fondos. Luego, esa ronda la hicimos en 2 tramos, 400 y luego se acabó extendiendo otros 400 más. Fue nuestra primera ronda de 800 y después entra Bank Sabadell con B-Startup. Bueno, están varios fondos y angels más, ¿no? ¿Pero cuándo entra Íñigo? En medio de este proceso de la ronda, porque con la ronda vamos dando con convertibles, pues ya teníamos 400 levantados y Íñigo se suma o sea, a 2 meses, llevamos 2 meses empezados y se suma a 2 meses de salir al mercado, a 1 mes de salir al mercado, o sea, a punto de salir al mercado. Pero, ¿Y a nivel de acciones, qué cap table tenéis entre Íñigo y tú? Al principio teníamos un cap table, o sea, desigual, yo tenía algo más. ¿Tú eres del 100% antes de no, el primer día? Sí. No, de hecho hay un aprendizaje aquí para futuros emprendedores. Doble clic, vamos a hacer doble clic a este aprendizaje. ¿Cuál era el cap table el primer día? Era un destrozo. ¿Por qué? Muy grande. Porque una cosa que pasa habitualmente cuando empiezan los emprendedores, y creo que vale mucho la pena hablar de esto, es que el equity no vale nada. Se va regalando el equity, pasa una persona por la calle, mira, esta persona... Me cae bien, se ve simpático, me cae bien, seguro que va a contribuir, toma un 10%.
Este es un aprendizaje muy grande. Pero es que lo hace todo el mundo, este error. Pero muy Y luego grande. cuando esto empieza a crecer, te lo empieza a tomar en serio y ves que esto va a ser los 20 años siguientes de tu vida, dices, ¿qué hago yo con toda esta gente aquí? Hay un aprendizaje muy grande ahí. Cuéntanos. O sea, Cuéntanos, que yo te lo veo en la cara de que ahí hay... Bueno, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo se constituye? yo cometo muchos errores en esto. Literalmente lo que has dicho, yo lo he hecho. No con un 10%, pero sí con porcentajes así. De decir, bueno, porque yo era un niño y no... O sea, no fui consciente del impacto de muchas cosas que se iban a hacer. Y realmente, pues... Yo te digo que es súper habitual, este error. De primera mano seguro. O sea, yo lo he vivido y me lo he comido y tal. ¿No? Y doy mucho equity y... Es muy difícil entender quién va a ser clave a largo plazo para el negocio. Porque hay gente que sí, ¿eh? O sea, hay gente que... Y después que... O sea, en retrospectiva todo es muchísimo más fácil, ¿no? Y luego tú quizás has dado un 1% a alguien para poner su foto en un deck y nunca sabes realmente si esa foto y ese logo en el Mentores, deck... advisors... Justo. ¿no? Nunca sabes. Entonces, porque quizá todo lo pasado todo es mucho más fácil, ¿no? Pero en ese momento quizás sí que tiene mucho valor, ¿no? Y entonces, para mí... O sea, No, desde luego, Didac Lee... No, Didac Lee le daría otra vez todo mi equity. O sea, gente como Didac. Tenemos a gente en el board, por ejemplo, tenemos a Jackie Abitbol de Katai Innovations, un fondo. Gente como Jackie, como Didac, muchos otros advisors que, o sea, que ahora me dejaré, ¿no? Pero otros 5.000 que inversores... ¿Pero qué pasa cuando constituyes? ¿Qué va pasando con el cap table? O sea, se atomiza mucho. Nosotros cogemos a mucho angel, tienes un cap table fragmentado. Y yo, de posición de salida, salgo súper diluido. O sea, ¿Pero por qué? Porque doy mucho equity y nos sobrediluimos mucho. ¿Pero qué Porque la significa ronda- das equity? a advisor, a bonifico. Sin pasta. Sin que metan pasta. Algunos sin o otros bonificados, o sea, bajando el pre-money. Y entonces, o sea, ¿Cuál es la primera valoración? valoración? ¿Te gustan estas preguntas? Me ¿verdad? encantan, me encantan. Y ese es otro problema, que nosotros diseñamos una ronda inicialmente de 400.000 y la levantamos a 2 millones pre-money. Y luego nos damos cuenta de que queríamos más y levantamos 800 a 2 millones de pre-money. Porque el pre-money no lo tocamos. Claro, o sea, aquí... Entonces nos O sobrediluimos sea, la valoración mucho. no es baja. Depende de cómo lo veas. No, Hombre, no. el primer O sea, para día- un PowerPoint no. El primer día en PowerPoint. No, chico, no, sí, 16 sí, años. sí. Tío, nos monta un negocio antes. Te lo 2 millones de compro. euros del PowerPoint. El problema es levantar tanta pasta. Ya. Sí, o sea, nos sobrevivimos mucho desde la primera ronda. Porque cogemos más capital de lo que la valoración aguantaba, no cambiamos la valoración. O sea, tú te diluyes un 40%. en la en primera ronda y si no más, ¿eh? Sí. Entonces yo parto todo súper diluido. Cuando entra Íñigo, yo le vendo de mis acciones. Le doy mis acciones y... Que tú tenías un 50 y pico. Sí, en ese momento por ahí. O sea, ahora sí. O sea, seguimos teniendo mayoría de la compañía juntos, pero que han habido stock options por medio. ¿Cómo consigues reestructurar este cap table, recuperar un poco las acciones? Bueno, yo creo que Ese es un proceso... está siendo al core del asunto. Joder, pero me he dado cuenta. Eh, Pero es que es importante, es que si no contamos estas cosas, Bueno, o sea, yo creo que... la gente va a seguir haciendo estos O sea, déjame errores. hacer una reflexión antes como genérica. Yo creo que es Venga. cuando uno emprende en aquí, este tipo de errores son los que comete 5.001 veces. Por o sea, eso. corporate governance, hiring. O sea, y lo bueno de Kafler, o bueno o malo de Kafler, es que o sea, tiene un legacy de decisiones así que yo a veces pienso, o sea, si volviese a montar un negocio, o sea, ¿Qué? tantas cosas serían distintas, ¿no? Y en De entrada esto, no tendrías ni un advisor. ni ¿no? un advisor. Ni uno. O un filtro mucho más alto para advisors. ¿No? Yo creo que no tendrías ni un advisor. No, yo creo Pero bueno, No, porque- si quieres ser políticamente correcto. Sí. O sea, down the road te das cuenta de que el advisor, si además invierte, tiene mucho más... Exacto. Y los advisors, obviamente, no les importa invertir a partir de cierto nivel. O sea, no. Claro que no. Entonces, hay muchas cosas que haría distintas, muchas. Y para mí, en la estructuración del ownership es una de las cosas que haría distintas. Igual levantarías menos pasta al principio. O más valoración, que es mucho más fácil ahora, ¿no? Porque pero bueno, sí, o sea, levantaría más valoración y menos advisors. Y nosotros tuvimos que reestructurar el cap table, ejecutando, dando buenos resultados y poniéndonos a todos los shareholders, o sea, a todos los accionistas a nuestro favor para que cuando se hacían stock options la gente aprobase stock options. Y luego tuvimos una buena oportunidad y sí, mucha gente, o sea, hubieron secundarios, mucha gente salió. Entonces Seaya, que es el fondo que nos dio el seed, pudo entrar con un blended, o sea, con una valoración... Luego se ponen los sustitutos, ¿no? Con los tecnicismos. Una valoración media Una valoración media más baja. entre primario y secundario, Entre primario y más secundario baja. más baja porque sacó mucha gente que había entrado con free equity. Entonces,
cada euro de más que le das es un euro que gana, ¿no? Entonces, hay una reestructuración de cap table. Pero esto también pone a prueba tu capacidad de gestión del conflicto, ¿eh? Porque esto es un conflicto, ¿no? Sí, hemos tenido muchos conflictos de estos, realmente. O sea, Café es una historia de estas, de decir, decisiones malas que tienes que redrezar o sea, que cambiar en un periodo muy corto de tiempo. O sea, en 2 años y medio de compañía hemos pasado por 50.000 challenges todavía no hay distintos. todavía no hay nada, pero en cambio pues ya hay unas valoraciones, ¿no? Claro. Hay unos costes también fiscales, ¿no? De hacer operaciones, ¿no? Que no tienen sentido comparado con la realidad del negocio de hoy. Claro. Y nosotros también, porque cogemos en el pic de un ciclo alcista. Claro. ¿Que es 2020? ¿Cuándo? ¿2021? Nosotros el SIT se halla. O sea, la ronda cerramos en verano del 21. SIT se halla, el term sheet viene a finales del 21. Y que es justo antes. O sea, creo que la ronda entró en 22, a principios del 22, que es justo cuando empieza a cambiar de ciclo, ¿no? Entonces, a todo esto, añádele cierta irracionalidad al modelo de negocio. En términos de números y en términos de muchas cosas, o sea, de valoraciones versus revenue, todo esto, que venía de un ciclo alcista. Y luego tienes que gestionarlo en un ciclo no tan alcista. Entonces ahí, bueno, no sé, hay mucho Volviendo a aprendizaje. Íñigo, cuando entra Íñigo, ¿cómo entra en el cap table? Se le venden acciones al nominal, creo. Pero quiero decir, ¿qué porcentaje tiene comparado contigo? O sea, al principio menos. Al principio tenemos una ratio de, creo que era 3-1. Y después, cuando vemos que llega un punto donde vemos que aportamos el mismo valor, o sea, que estamos en una posición realmente de equal co-founders, y ahí igualamos el equity. ¿Ah, sí? Ahora mismo tenemos una ratio igualada de equity. Ostras. Sí, sí. Que esto también no es fácil tener un socio a partes iguales. Es un matrimonio. Yo mi relación con Íñigo la veo como un matrimonio. Queda un poco raro esto. Pero sí, o sea, en el sentido de... Porque al fin y al cabo que es un matrimonio... O sea, bueno, no sé, no estoy casado, ¿no? Él sí, tendrías que preguntárselo a Íñigo. Pero para mí donde voy con esto es... O sea, Íñigo y yo tenemos un commitment brutal en la visión que queremos construir. Los dos tenemos la misma visión, la misma ambición. Y los dos entendemos esta complementariedad del binomio que generamos juntos. Esta parte más pues de ser capaz de construir una visión y contar la visión para atraer tanto talento como inversores, que es mi rol, y después el rol para mí difícil, que es ejecutar esa visión, porque contarla es súper fácil. Entonces, Tú haces lo fácil. Yo hago lo fácil. Yo voy y cuento esto a unos VCs y a unos inversores y a un equipo. Y a un podcast. Y a un podcast. ¿Ya ves? Y luego hay alguien que lo hace. Y luego alguien que lo hace. Íñigo y un equipo, ¿no? Las distintas personas del leadership que lo ejecutan. Entonces, yo creo que o sea, tenemos un commitment muy fuerte y somos un binomio muy bueno porque realmente somos capaces de construir un balance bueno entre nosotros. Vamos tuneando un poco esto de cómo encajamos nuestras cualidades en los roles correctos y de ahí cómo construimos la compañía que queremos. Pero para mí es un matrimonio en el sentido de no es fácil ninguna relación de co-founders, no es fácil más todavía cuando Íñigo ha movido aquí una parte relevante de su familia. Bueno, o sea, su familia la ha movido aquí y eso que dices tú, hay una diferencia de edad grande y o sea, son etapas vitales distintas también. Estamos los dos muy locos, pero son etapas vitales distintas. Entonces, requiere un trabajo fuerte de cómo construyes una relación, no Íñigo y yo, sino todos los co-founders, yo creo, ¿no? Pero tienes que trabajar y tienes que invertir y nutrir esa relación. Y para mí hay un... Para mí este factor es un factor clave. Yo no sé si en aquel momento cuando tú nos pitcheaste yo tomé conciencia de este hecho. Igual todavía no había pasado, pero el ser capaz de convencer a un co-founder que cambie su vida, además un co-founder que tiene varias alternativas vitales y que se venga a trabajar a tu lado, esto no tiene precio. Esto es mucho más difícil que convencer a un inversor, desde luego. Mucho más. ¿No? Yo creo que sí. O sea, y yo te digo, o sea, con Íñigo y por extensión también yo creo que a toda la gente que se ha ido sumando senior a la compañía, también. Porque para mí, o sea, obviamente con Íñigo es distinto, pero me refiero todo Sí, el equipo. Pero, empleados clave. pero para mí la clave es esto. O sea, yo tenía una visión muy clara de lo que quería construir y cada vez se hizo más clara de la escala que quería que tuviese eso y lo que era evidente es que yo no tenía los conocimientos para hacerlo. Y de hecho, muchas decisiones malas que se han tomado son porque las he tomado yo y no he dejado que alguien senior y con experiencia las tomase. Bajo una guía muy clara de cómo se tenían que tomar o para qué o con qué fin, pero las decisiones ejecutivas tienes que tomar la gente que tenga la experiencia. Uh-huh. Entonces, ¿cómo evoluciona? Seguimos con la historia corporativa, luego iremos más al negocio. O sea, levantas
800.000 euros primero, luego... Entonces, o sea, conozco a Íñigo. Le digo, vale, vamos a juntarnos, nos ponemos juntos como co-founders. Eso ya el equity, bueno, vamos a ir ganando ownership eventualmente con el tiempo. Levantamos esta primera ronda y salimos al mercado. Y ya en el momento de salir al mercado, con ITVs estamos solo un mes. O sea, de ITVs al resto pasa muy poco tiempo. Desde el principio. O sea, y salimos con ITVs y no nos esperamos porque, o sea, en términos de cultura, nuestro primer valor es ambition, ¿no? We go big or go home, y el segundo es speed. Entonces dijimos, no esperamos. O sea, si tenemos el producto listo, lo lanzamos y después sacamos los otros, ¿no? Pero bueno, o sea, lanzamos justo ahora 2 años que lanzamos, o sea, para finales del 21, y lanzamos primero en Barcelona, rápidamente abrimos Madrid y poco después abrimos París. O sea, pasa poco tiempo entre estas 3 cosas, ¿no? Empezamos a crecer muy rápido también. O sea, es una historia donde nosotros hemos crecido de 0 a aproximadamente unos 100 millones de GMV en 24 meses, 26 meses. Y ese crecimiento no es nada fácil de gestionar internamente, porque no solo si escalas tu core de negocio, sino que además vas expandiendo ese core a más cosas, más geografías, más productos. Y eso hace pues, que vayas tomando... O sea, renuncias a eficiencia por velocidad, ¿no? Y hasta un punto que dejas de hacerlo, porque el ciclo ya no te permite hacer eso y además tienes que ahora ir a rentabilidad. Estamos rozando el EBITDA positivo nosotros ahora, pero por este cambio de ciclo. ¿Cuáles son los revenues? En 2020, que es cuando empezáis, ¿no? Sí. ¿Cuál es el revenue? No, el 21 empezamos. ¿Empezáis el 21? Sí. O sea, empezamos hace 2 años exactos a facturar. Año 2021, ¿cuál es el revenue? O sea, net facturamos unos 45.000 euros. 3 meses de operación, ¿eh? 3 meses de operación. Muy poco, es que estarían en 1 millón máximo. ¿2022? Piensa que nosotros el GMV a veces no siempre lo transaccionamos. Entonces el GMV es un estimado que tiene un más o menos 5% de error, ¿eh? Vale. Pero bueno, una prox para que te dé la escala. Sí. 2022 facturamos... o sea, crecemos un por 10, más o menos. O sea, 450.000. Un poco más, sí. Medio millón. Medio millón. Aprox. ¿Y este año? Vamos a acabar con unos 7 millones de ARR. O sea, de run rate. Por el camino, no es recurring. Por el camino ha pasado a ARR. Ha pasado a ser recurring. Hay una parte que toma recurrencia, sí. Sí. O sea, no 100% no el 100% es recurring, pero hay una parte que empieza a ser recurring. Aquí hay un truco de magia. Esto no pasa en la naturaleza. Pasar de 500.000 euros a 7 millones... No. Hay un truco de magia. ¿Cuál es? Nosotros, o sea, pasamos en este proceso, adquirimos una compañía. Vale. Y esta adquisición nos hace un boost significativo en nuestros revenues, y como entidad combinada seguimos creciendo hacia esos 7 millones de ARR, que estamos a punto de llegar, más o menos. Y que se traducen en cerca de esos 100 millones de GMV. Vale. Y en el año 2022, este medio millón, ¿de qué es? ¿Cuál es el mix de productos? La mayoría en servicios. Esa es la otra cosa. O sea, que no solo es que crezcamos, sino que crecemos hacia la visión que tenemos nosotros. Porque la mayoría de eso es en la categoría o de mantenimiento o de ITVs. En un modelo los puro 500.000 euros son ITVs y mantenimiento. ¿B2C, B2B? Ya de lavado. Sí, B2C, B2B. Y la mayoría en España. Versus el 2023, que tiene un revenue mix mucho más repartido geográficamente. O sea, tiene una distribución de facturación mucho más repartida geográficamente. O sea, ahora nosotros estamos operando con presencia fuerte en 3 países, España, Francia y Reino Unido, y con 2 mercados muy incipientes, que son Italia y Alemania. Pero déjame ir al 2022. O sea, estamos hablando de 500.000 euros con mecánico, ITV y autolavado. O sea, lavados, sí, hago de lavados. Y lavados. Sí. ¿Lavados también Te es lo digo mismo la mayoría, que o sea, recoges el coche y lo lavas? Sí, y luego hay mucho como topping, o sea, como el cross-sell de me pasas el ITV y me lavas el coche. O me reparas el coche y me lo lavas. ¿Pero esto era relevante? O sea, suficiente como para el mencionarlo. cross-platform... No, era muy bajo. Era muy bajo. O sea, normalmente era un solo producto. Te contrataban un hasta solo este producto. Año, que es cuando empezaba... 2022, ¿eh? Sí. Vale. Sí. En 2022, ¿cuánto levantas? O sea, los 5 millones de SEA ya, de la ronda de SEA ya. ¿Cómo haces esta ronda de 5 millones de euros con un negocio pequeño, tan pequeño? Igual no es tan pequeño.
Porque claro, vienes de 45.000 euros, O sea, venimos de... vienes un por 10. Estamos creciendo en ese momento, es que un 80% cada mes. Con márgenes, con las ciudades cuando iban madurando iban cogiendo buenos márgenes. ¿Qué ciudades? O sea, es Barcelona, Madrid. En ese momento estamos en Barcelona, Madrid. O sea, Barcelona, Madrid, París. Barcelona, Madrid y París. Sí, Valencia. Y Valencia. Hmm. ¿Y París ahí? Por Playbook Internacional. O sea, queríamos validar que el modelo podía funcionar en más de una ciudad. ¿Y vendíais en París? Sí. Pues si me has dicho que era toda España. Poco. O sea, vendíamos poco en comparación hoy, pero vendíamos. ¿Alguna ITV hacíais O por sea, ahí? ponle que lo teníamos en un run rate, o sea, en un monthly revenue de... No llegaba a los 10.000. Pero facturábamos. ¿B2C o B2B? B2B, París B2B. París Bueno, B2B. muy poco B2C, o sea, 95% B2B. Es que B2C es todo o nada, ¿no? O sea, o es nada que o es tenemos relevante. un modelo, vamos saltando de tema en tema, ¿eh? Pero Sí. o sea, hay una cosa de nuestro modelo, y esto me parece una particularidad muy interesante, y es, nosotros tenemos un modelo que, o sea, es un modelo de economía de escala, realmente, como cualquier marketplace, ¿no? Y yo creo que muchos marketplaces, uno de los retos que tienen consumer es que tienes que invertir muchísimo hasta que consigues escala, ¿no? Porque cuando tienes escala, todo... O sea, yo creo que casi cualquier negocio con la escala suficiente puede llegar a ser rentable. Generalizando, ¿eh? O sea, no digo de todos, pero mucho es un tema de escala. Y entonces es una carrera de doble subvención, porque estás subvencionando llegar a la escala y estás subvencionando la adquisición del cliente. Y por eso muchos marketplaces son muy caros de construir en consumer. Hay una particularidad bastante única de nuestro modelo, que es como nosotros tenemos un modelo B2B2C, mucha de esa escala la construyes en un modelo B2B. O sea, con un go-to-market que se basa en llegar a acuerdos que son los que tenemos nosotros con marcas como Volkswagen, Renault, alquiladoras como OK Mobility, Sixt, Hertz, Tesla. Entonces, los concesionarios. Entonces, tú construyes la escala con un modelo B2B que nos tiene un CAC payback de 7 semanas. Porque tú le dices a uno de esas marcas que ofrezca el servicio de ITV a sus clientes, que ya se lo gestionas tú, ya le haces Justo tú la operativa. ITV lavado, ir a buscar el coche a casa, o sea, varias cosas, ¿eh? O sea, A todo ellos el no les marketplace de interesa servicios. particularmente este negocio, pero le dan un valor añadido a su Bueno, cliente. lo necesitan por un tema de loyalty, de ofrecer una experiencia premium, pero tener una No van a buscar margen ahí. No, y además que tener una estructura fija de costes para hacer esto es un dolor de cabeza. Claro. Entonces le quitáis este problema Al B2B, a la marca. sí. Y así es como abres París. Exacto. Y lo bueno es que, entonces, ¿por qué hablo de que es un marketing? O sea, es un poco engañoso, es porque, no engañoso, sino una particularidad buena de nuestro modelo es que como es un modelo donde puedes construir escala con un B2B, que no es lo típico, pero luego, o sea, en términos de marketplace liquidity, ¿no? Que es, o sea, no sé cómo podemos escribir. O sea, las economías de escala que son relevantes para este marketplace, que es tu capacidad de comisionar a tus proveedores, la eficiencia de los conductores, esta escala la puedes conseguir con un B2B que es muy eficiente en capital. Y de ahí ya tienes un modelo rentable, que nosotros estamos rozando el EBITDA positivo, y desde ese modelo rentable, y luego ya es mucho más fácil irse al consumidor eventualmente down the road. Este es un ¿no? tema interesante, lo dejo para luego. Vale. Entonces, volvamos a la ronda de SEAIA. ¿Cómo convences a Bea? O sea, para mí el pitch que les damos es el pitch que tenemos hoy, y es... O sea, yo creo que para mí tenías que preguntarles a ellos, ¿no? Cuál fue su tesis de inversión interna, ¿no? Pero realmente, y me acuerdo que tuvimos esta sesión ahí en Madrid, antes de invertir, nosotros les dijimos, queremos crear una categoría nueva. Eso les gusta mucho a los VCs. Sí. Pero además es la realidad. O sea, tú habías estudiado. yo no había estudiado por ahí, Tenías que pero es la decir realidad. esto. O sea, nosotros lo veíamos así. O sea, nosotros queremos crear una categoría nueva que disrumpa lo que es la ¿Y democratice? ¿También lo utilizaste la palabra democratizar? Yo que me la dejé, pero para la próxima ya me la sé. Es verdad, esta es buena, ¿eh? No, pero que realmente coge un play de integración vertical de el segundo mayor gasto de la cesta familiar. Que no estás hablando de un mercado nicho, estás hablando de que, o sea, cuando una familia recibe un sueldo, su coste más grande es la casa y sus dos costes, o sea, sus segundos costes empatados son groceries, es decir, lo que consumen comida y demás, y el coche. Coche incluyendo la amortización del coche, el seguro, el mantenimiento. Entonces estás hablando de un porcentaje que en España es el 12% de la cesta familiar. ¿Cuánto es la cesta familiar? En España, o sea, unos 45.000. Teníamos que comprobarlo, no estoy seguro. Pero es que estás hablando de entornos de esto, de 5.000. Y aparte 6.000 del euros. coche, ¿cuánto es? 5.000. 5.000, 6.000 euros. Pero te vas a Estados Unidos y hay estados donde llega a los 15.000. California llega a los 15.000 dólares anuales el gasto en coche. Entonces, no solo eso, sino que está súper fragmentado. O sea, la ratio de tamaño en cesta familiar versus fragmentación
muy pocas industrias la tienen, porque incluso housing no está tan fragmentado, porque tú a tu proveedor, o sea, es un gasto muy grande de tu sueldo, de tu cesta familiar, pero lo pagas a un solo, a dos máximo. Aquí en coche tienes un gasto muy grande, pero que lo cogen mucha gente, porque tienes la aseguradora coge una parte, la marca del coche coge otra, la financiera puede coger otra, el lavadero pequeño coge otro, el taller coge otro, la marca de neumáticos coge otro. Entonces tienes un mercado súper desagregado, con un NPS excesivamente bajo en todas las porciones del proceso, o sea, una fricción brutal para el usuario en muchos momentos, de opacidad, robar el tiempo, modelos super offline, muy sneak, o sea, muy opacos. Entonces dices, o sea, es una categoría ingentemente grande. O sea, nuestros segmentos core cada año mueven 7 trillions, o sea, americanos, de dólares, 7 trillions. Y lo que es el coche, todo lo que es automoción. todo lo que es automóvil, se gasta 7 trillions en annual global spend. Y lo que dices, vale, pues el coche es la mayoría, son 3 trillions. Tienes otros 4 trillions, pues tienes 1 trillón en seguros, tienes 1 trillón en mantenimiento y reparaciones, tienes 150 billions en financing, o sea, tienes segmentos muy grandes, parking otros 100 y pico billions, que tú puedes agrupar con este modelo. O sea, es una super app que si funciona, o sea, tú te coges todo el retail y es mucho menos de la cesta familiar. Mucho menos. Y hay compañías de retail que están haciendo mucho más. Entonces... Que normalmente los mercados no están esperando que llegues tú, ¿eh? No están esperando, ¿no? Nadie está esperando. Pues vamos a ver, Porque está bien. Sí, O sea, pero realmente si lo sumas todo, sí, puede ser realmente grande. ¿Y esto se lo explicas a varios VCs o solo a No, Seaya? se los pegamos a varios VCs y entre ellos Seaya y les decimos, oye, nosotros queremos construir una categoría y es esta categoría la que queremos construir. Y queremos hacerlo con una parte de consumidor y luego queremos convertirnos en el operating system de las compañías B2B porque creemos que es donde está el cash cow que nos puede financiar el resto de la visión. Porque ahí tienes modelos del margen súper altos. Entonces nosotros les contamos esta visión, ellos nos dicen, nosotros nos gustan los modelos que crean categorías, modelos grandes, lo han vivido en primera mano, han visto Globo, han visto Cabify, han visto Clicars, Wallbox, entienden el sector y este play de crear categoría. No les da miedo la operación, porque nosotros nos hemos ido alejando de la operación con el tiempo, pero al principio teníamos la operación y el conductor en nuestra nómina, ¿no? Entonces, o una operación más pesada que tenemos ahora. No les da miedo eso porque entienden sus riesgos y además, acompañado de todo esto, un negocio que en muy poco tiempo creció. O sea, nosotros cuando fuimos a esa estábamos facturando y estábamos creciendo en varias ciudades, en un par de categorías de producto, con unos unit economics, o sea, no tan atractivos como los tenemos hoy, pero unit economics existentes. Y para mí yo creo que el tercer elemento que le da peso es el equipo que conformamos Íñigo y yo. Porque es un binomio que se ve decir, oye, o sea, no solo es una idea, sino aparentemente hay unos skills de ejecución detrás y una seniority por parte de Íñigo. Y porque yo no lo podía abordar. Y entonces de ahí es cuando empezamos a construir o sea, y le contamos esto a Seaya, le contamos a varios VCs, avanzamos con varios VCs, pero no nos llega la oferta de Seaya y con Seaya nos casamos. Otro matrimonio. Feliz. ¿Y tú decidiste levantar 5 millones de euros o tenías abierto? La idea era menos. Era menos. Era menos. Pero... O sea, Seaya hizo una oferta de levantad más. Sí. Bueno, sugirió, pero no solo Seaya, sino un poco en general los VCs nos decían, ¿por qué no levantáis algo más? Era el año 2021. Finales del 21. Esto es mucho más fácil. Ahí era cualquiera. Ahí era el momento que te decían levanta más. Efectivamente. No, y claro, y tú tenías que hacerlo. O sea, si podías, Sí. si el mercado te permitía hacerlo. Sí. Valoración 20 million. ¿Cómo? ¿No? Por ahí estaría. No sé, ya estamos hablando de unas cifras, un cambio. Eso es un cambio significativo en la valoración, es un punto de inflexión grande. Sí. De los 2 millones de euros de valoración de la anterior ronda, casi un por 10. Bueno, o sea, sin entrar en el detalle, hubo un aumento de valoración muy significativo, sí. Entonces, con estos 5 millones, ¿qué hacéis? Construimos lo que estamos haciendo hoy realmente. Nosotros escalamos el modelo de negocio a, vale, pues abrimos Londres, abrimos alguna ciudad más en España, contratamos mucho para desarrollar, porque al fin y al cabo somos un play muy de ingeniería, o sea, tienes que desarrollar muchísimo producto para escalar y lo invertimos en desarrollo de producto y en expansión, o sea, growth y engineering es donde invertimos. ¿Y cómo dices que han evolucionado los economics del negocio? ¿Por qué? Yo creo que hay un factor que es escala.
O sea, tenemos más escala ahora, por tanto los unit economics funcionan mejor. Y sobre todo porque hemos ido sofisticando el play, o sea, hemos ido sofisticando el modelo de negocio y diversificando revenue streams, que para mí esa es la clave. O sea, hemos conseguido crear un modelo donde además de tener más escala y ser muy eficientes en el go-to-market por este modelo B2B, donde no tienes el CAC que te arrastra, o sea, que te hunde el margen, además hemos ido diversificando los revenue streams del modelo de negocio. Y tienes una parte de marketplace, pero tienes una parte de data, que es margen puro. Estamos avanzando con la parte de SaaS, que también es recurring revenue y además es margen muy alto. Entonces empezamos a construir este modelo de plataforma donde la suma de las partes tiene más valor que cada una de ellas por separado, ¿no? Sí, ¿nos puedes explicar con un poco más de detalle la adquisición? O sea, ¿qué pasa y cómo encontráis este proyecto? ¿Quién lo busca? ¿De quién se le ocurre la idea? O sea, creo que fue Íñigo, se tomó un café con él, con la empresa. Y ¿Con el fundador? Sí, se tomó un café con él porque tenemos una tendencia... ¿Qué hacía esta empresa? Era un competidor nuestro en la parte de servicios a domicilio B2B sobre todo. Vale. Competidor al principio, que a partir de que nosotros evolucionamos el modelo a un play más tecnológico de plataforma, dejó de ser tan competidor y más un proveedor complementario, ¿no? Un partner complementario. Pero ¿Colaborabais juntos? O sea, ahora no, pero había el espacio para hacerlo, sí. Y eventualmente, pues esto, vemos que hay opción de hacer cosas juntos, vemos que somos un buen partner complementario y vamos avanzando hasta que hacemos adquisición. ¿Cuánto tiempo lleva este proceso de Mucho. acercamiento, enamoramiento? Mucho. Porque no es un estándar que una compañía que llevaba en ese momento un año en el mercado compre a otra, que lleva más, ¿Cuánto tiempo llevaban ellos? bastante más de 10 años. Más de 10 Es un años. player más tradicional. O sea, no es un tech play. ¿Vosotros cómo encontráis a este competidor? ¿Cómo habláis con varias gente? ¿Habláis solo con ellos? No, porque nosotros no lo tenemos. O sea, nosotros sabemos que hay una posibilidad de hacer este play, que es, oye, tú compras un player más operativo, pero con muy buenas relaciones con marcas. Pero al fin y al cabo, nosotros lo que hemos hecho es absorber esto también por los contratos que tiene con marcas muy buenas, ¿no? Sabíamos que había la posibilidad, pero no teníamos activamente buscando, ¿no? Hasta que tomándonos un café, encontramos a esta persona y a esta compañía que la teníamos ubicada. O sea, sabíamos quién era, un competidor directo nuestro. ¿Ellos ganaban dinero? Mucho. Ganaban dinero. 25% de EBITDA margin. Eran rentables. Muy rentables. Y es una de las cosas que a nosotros nos empuja mucho también a esto. Claro, o sea, ellos son rentables, vosotros tenéis capacidad de hacer fundraising, ¿no? Y una visión, ¿no? Y un proyecto y unos socios financieros con muchísimo músculo. Sí. Y os juntáis, Justo. ¿no? Él consigue liquidez. Justo. Que a veces ser rentable es una putada, ¿eh? Porque entonces tú te valoras por la rentabilidad que eres capaz de Exacto, te generar. pagan el múltiplo del EBITDA. Claro, Sí, es sí, mucho sí. mejor ser en la siguiente categoría, ¿no? El creador de categoría. Yo lo veo así. Sí. Totalmente. Tú coges a un incumbent porque aprendes mucho de cómo hacer las cosas bien, porque como no hemos creado una alternativa, tiene una cultura del euro, o sea, de ir al céntimo, y eso para nosotros es fundamental, porque yo creo que cuando escalas una compañía muy rápido, si te llenan la cabeza de tonterías auténticas en gastos, y la frugality Totalmente. se va, Totalmente. y alguien que tiene un 25% de EBITDA margin hace las cosas muy bien. Te da una complementariedad brutal. Brutal. Entonces Conseguimos juntarnos. Sí. Nosotros levantamos deuda en el proceso, Venture Debt, para financiar esta adquisición. ¿De dónde? ¿El Venture Debt? ¿O no hacéis disclosure? No hacemos disclosure. No. Esto realmente no es público, ¿no? El Venture Debt. No es público. Es un contrato privado. ¿Qué te refieres? ¿Es un contrato privado? ¿Un contrato de deuda? Sí, es No privado. está en el se le da registro público, mercantil. no. ¿Tiene algún kicker de equity? Tiene un igual? equity kicker, sí. Sí. La mayoría de estructuras de Venture Debt tienen equity kicker, sí. Vale. Y entonces con esto financiáis la adquisición, que además, como es una compañía rentable, pues debería poderse autofinanciar. Es con el autofinanciable, tiempo, ¿no? justo. Y como entidad combinada, nos ponemos en una posición súper buena. Tanto en EBITDA, como en facturación, como en todo. Y lo mejor de todo es que nos pone una plataforma muy buena para, construyendo nuestra capa tecnológica en el otro negocio, poder escalar mucho más rápido. Porque tienes un lever tecnológico y una palanca tecnológica, luego tienes una palanca de la posición que tiene esta compañía, de contratos súper buenos, una imagen de marca muy buena dentro del sector. Entonces, la complementariedad te permite escalar, pero súper rápido. Súper rápido. Y con muy buen margen, con buen EBITDA. Vale. Vale. Entonces,
O sea, habíais levantado 5 millones de euros, más 800.000 euros. Sí. Y luego levantamos una extensión en algunas notas convertibles y el Better Debt. ¿Y la extensión la levantas con los mismos socios? Una parte de socios internos, sí, que se hacen follow-ons, y otra parte de socios nuevos. Entran algún... Pero todavía no vamos a VC como internacional. ¿Por qué? Por velocidad principalmente, por entorno de mercado. ¿Por qué? O sea, por velocidad, entorno de mercado. ¿Qué significa velocidad? O sea, que es mucho más rápido cerrar con un family office o con alguien del sector que entiende. Yo esto siempre lo cuestiono, ¿eh? Siempre parece que tenga que ser más fácil, pero para el accionista de Kafler y sobre todo para la comparativa entre lo que te puede traer un VC internacional versus este puente, ¿no? Lo que te trae un family office, un inversor. No, total, pero nosotros también veíamos que podíamos, sobre todo en este entorno de mercado, podíamos reforzar mucho más la compañía antes de ir a un VC internacional. Productualmente y sobre todo en métricas. Entonces, vamos al entorno próximo, más o menos próximo, y levantamos una extensión de equity de casi otros 5 millones entre una cosa y otra. Casi 5 millones más de equity. Vale. O menos, por ahí. Vale. ¿Y esto hasta dónde os lleva? O sea... ¿Este año acabaréis con EBITDA positivo? Rozándolo. Si no estamos en EBITDA positivo, estaremos rozándolo. Gracias a la adquisición. Gracias, una parte relevante gracias a esto, sí. Muy cerca, muy cerca. Si no es de diciembre, será enero. Vale. O sea, en run rate, claro, ¿eh? No en acumulado. No en acumulado 2023. No en acumulado 2023, no. En run rate de diciembre. Uh-huh. Vale. Pero... ¿Y el año que viene habéis hecho el business plan? Estamos acabándolo ahora. ¿Qué pinta tiene? Somos agresivos. O sea, el ritmo de por 10 que venimos llevando los últimos años. $1 billón de GMV. $1 billón de GMV no creo. Bueno, si sabes 100 millones de GMV, por 10 es $1 billón. No creo Se que dice lleguemos rápido, al billón del GMV. Porque creo que el ritmo se va a acabar estabilizando algo más. Pero un crecimiento significativo en el GMV. Muy significativo. Y en la facturación, sobre todo. Entonces... ¿Más de 50 millones de net revenue el año que viene? No. No. Yo creo que no. Depende de... ¿Has dicho por 10? No, ya. Depende de lo rápido que vayamos en el crecimiento. O sea, del capital que levantemos, quizá. O sea, el año que viene vais a levantar pasta. Sí. ¿Con un fondo internacional? Sí, no sé un fondo internacional o qué, pero nuestra idea es levantar una series growth el año que viene. Con una compañía que factura más de 5 millones de net revenue, ¿no? Sí. Yo en ese momento estaremos cerca de los 10. Cerca de los 10 net revenue. Y con EBITDA positivo. Sí. Y en varios países. En varios países. Y con 30 meses de vida. Uh-huh. Lo vemos viable. Bueno, es agresivo, es lo que les gusta a los VCs. Somos agresivos, sí. Oye, vamos al tema de la liquidez que hemos hablado antes, ¿no? Del marketplace. O sea, tú dices una cosa que es, yo necesito volumen de clientes que tienen el problema para poder justificar los precios de la escala en la parte de servicio, ¿no? Para conseguir tener volumen de escala y poder amortizar conductores y poder, ¿no? Poder justificar la operativa, ¿no? Y por eso te vas a buscar todo el volumen ahí donde esté y te vas al B2C, te vas al B2B, te vas al partner. Y al B2B2C, sí. Te vas al B2B2C, te vas a todo, ¿no? Entonces, yo me planteo cómo escala Kafler a nivel de cómo consigues un cliente adicional. ¿Qué tienes? Un equipo de ventas que va a buscar partners, un equipo de marketing que capta B2C, tienes un equipo de... Nuestro go-to-market hoy principal es un modelo de ventas típico. O sea, un equipo de SDRs y un producto self-service para la pequeña cuenta. ¿Cuánta gente? Pocos. O sea, un equipo reducido. Menos de 10 personas. Menos de 10 personas que captan B2B. B2Bs, claro. Y este B2B... ¿Y B2B quién es? O sea, talleres, concesionarios, marcas, aseguradoras... ¿Pequeños o grandes? Ambos. O sea, tenemos que realmente son dos productos muy distintos, ¿eh? Son dos negocios muy distintos. El Key Account, interacciones por API, procesos, o sea, sales cycles súper largos y una pequeña cuenta que tiene un producto self-service, plataforma nuestra, y tiene ventajas y desventajas, ¿no? ¿Pero la compañía que habéis adquirido hace solo B2B? ¿De qué tipo? Más de grandes cuentas. Grandes cuentas. Lo bueno de las grandes cuentas es que son mucho más escalables internacionalmente también. Claro.
Porque nosotros hay cuentas con las que trabajamos en toda Europa. Tanto como suppliers, o sea, tanto como proveedor como cliente. Es que igual los 50.000 euros que teníais, o los 500, incluso los 500.000 euros que teníais el año 2022, todavía no es significativo para decidir Cero. hacia dónde centraros, ¿no? Porque Es una que- discusión que hemos tenido, que tuvimos cuando pitcheasteis, ¿no? Y que seguramente has tenido 1.000.000 de veces, es, ¿se puede hacer el B2B y el B2C a la vez? Sí. ¿No? O sea, hay que elegir, no hay que elegir el volumen a cualquier precio, cómo escala el go-to-market, cómo consigo tener unos CACs que sean interesantes, CACs to lifetime value. Yo creo, el producto es el mismo, es muy similar, porque es un marketplace de servicio. Hasta hoy era un producto muy similar. Ahora entramos en una visión que empiezan a haber disyuntivas, pero hasta ahora eran servicios y pasaron un ITV al cliente de un concesionario, al usuario de una flota o un usuario particular es el mismo producto. Reuniendo el caso del absurdo de la ITV, ¿no? Cambia el go-to-market, pero que nosotros ahora tenemos un go-to-market priorizado, porque tenemos un go-to-market B2B, B2B2C. Entonces, hasta ahora no hay disyuntiva y va mucho en línea de nuestra visión. O sea, no hay disyuntiva, es mismo foco. Porque el B2C que estamos haciendo es orgánico, que existe, pero es orgánico. Eventualmente, sí que hay un canal, o sea, sí que empieza a haber más disyuntivas, pero también porque coges más escala de compañía, ¿no? Y aquí hay dos cosas, o sea, una es nuestra visión es de por sí, o sea, nosotros abrazamos la dualidad de la empresa y el particular, porque nuestra visión es que down the road tienes esta super app, o sea, eventualmente tienes esta super app para el consumidor, donde tienes una parte muy fuerte, o sea, hablo del Carrefour dentro de 5 o 10 años, tienes esta super app para el consumidor y te has convertido en el sistema operativo de las compañías del mundo de la automoción, plays como Shopify, como Square, este tipo de plays. Entonces, para hacer eso necesitas la dualidad. El tema es que viene antes, ¿no? O sea, que es cuáles son los milestones que te van saltando para no construir la casa por el tejado, cuál es la puerta de entrada, o sea, que el día de mañana Cafre acabe teniendo un componente de embedded fintech, ¿no? O sea, de fintech dentro de Cafre y tenga un ecosistema gigante de Cafre Pay, pues no sé, es viable, sí, pero no es nuestra puerta de entrada. Entonces, para mí es cuál es la puerta de entrada para ir construyendo después todo el ecosistema que viene después, pero nosotros sí que eventualmente tendremos, nuestra visión va en esto, va en tener un B2B y eres su partner de referencia, su all-in-one partner para las compañías de automoción, grandes o pequeñas, y esta super app de consumidor. Y esta dualidad es lo que nos gusta, porque además una tiene márgenes muy buenas para poder ofrecer precios muy buenos al otro, de manera que una de las propuestas de valores sea precios más bajos para el consumidor. Pero bueno, esa es la visión que tenemos nosotros. Y este revenue, o sea, en un mercado de 7 trillions, tener 100 millones de GMV es de risa. Entonces, Pero que está muy bien, lo de los 7 trillions, pero hay que llegar vivo. sí, no, totalmente, pero El nosotros... problema es cómo escala la estructura de costes de captación de todo esto Pero a la vez. Yo creo que tienes que aprender del mercado. Entonces, yo sí que tengo o sea, al fin y al cabo, un tema de capital efficiency y ROI. Entonces, yo sí que tengo un deber, Íñigo y yo, de decir, oye, ¿qué palanca es la más eficiente para construir esta visión? ¿Puedo empezar yo? Pero lo que está claro es que tienes capacidad de levantar pasta y probar muchas cosas, cosa que normalmente los negocios tradicionales no consiguen. Lo que pasa con eso es que también te puede atontar un poco de tantas cosas, no encontrar la palanca o no encontrar dónde centrarte, porque al final solo se escala de verdad haciendo menos cosas muy bien. Totalmente. Esa es una frase que, no sé, igual dentro de 2 años me dices, mira, Bernat, hemos escalado haciendo todo. Y tengo ganas de escuchar la historia, ¿eh? Yo creo que, o sea, tienes que tener unos productos que son tus caballos de Troya y tus puertas de entrada. Y esos son los core de la compañía. Y nosotros hasta ahora ha sido la categoría de servicios a domicilio. Ha sido nuestra puerta de entrada y hemos desarrollado mucha más tecnología ahí. Y hay un motivo estratégico por el cual hemos empezado por ahí. Varios, de hecho. Desde el ticket medio, el hecho de que es un modelo con proveedores, que te crea más network effects. O sea, hay un racional muy extenso de por qué nuestra puerta de entrada son los servicios a domicilio y no parking. Porque dentro de todos, o sea, nosotros al fin y al cabo estamos cogiendo, hay un término este de océano rojo, océano azul, 25 categorías hipersaturadas y las estamos agregando en una categoría que no existe, que es una nueva categoría, que es una agrupación de categorías saturadas. Y dentro de esto, la categoría menos saturada era la de servicios a domicilio, porque no estaba digitalizada. Y el pay point era muy claro para el usuario, entre otras cosas. Entonces, es usar esa puerta de entrada para acabar construyendo una visión mucho más amplia y mucho más ambiciosa. O sea, es el multicliente y multiproducto. Y el multiproducto... Y multigeografía. Y multigeografía, bueno, multigeografía, vale. Y el multiproducto, en vuestro caso, todavía no se ha producido en más de un 30%, has dicho. Todavía no. O sea, hay un 30% de los clientes que compran dos No productos, categorías, ¿eh? o más categorías de productos. Que esto, o sea, esto voy a... O sea, Lavado y TV. esto no es eso es un producto, no una categoría. Categorías son servicios a domicilio.
Vale. O sea, tenemos mucho más nivel de cross-sell Vale. dentro de la categoría de servicios a domicilio. Cuando yo hablo de categoría, hablo de seguros, por ejemplo, y mantenimiento. O sea, categorías muy fundamentales. Porque si tú segmentas un poco los distintos como core segments, ¿no? O sea, segmentos core, esto que decíamos de mantenimientos, o sea, servicios a domicilio, seguros, la compraventa del coche, lo que tiene valor es demostrar que puedes saltar de una categoría a otra, no que dentro de esa categoría puedas penetrar mucho. Que también. Oye, el equipo de management de Kafler, ¿qué pinta tiene? En construcción, ¿no? ¿Es gente senior, gente que ya lo ha hecho, gente que ha crecido en casa? ¿Todo lo que ha podido crecer en 2 años o en 3 años? O sea, nosotros tenemos de todo. O sea, y además hemos pasado por distintas etapas de equipo de management. O sea, nosotros hemos tenido gente muy senior, que quizá demasiado senior para la etapa en la que estábamos. Eres muy políticamente correcto, ¿eh? No, pero es un hecho. Es un hecho. Nosotros nos hemos traído a gente que para la etapa en la que estábamos no encajaba. Vale. ¿no? Y que Kafler necesitaba unos ritmos de desarrollo muy agresivos y pues en ciertos momentos gente demasiado senior pues quizás no es la adecuada para esto. Entonces, pero bueno, o sea, hemos tenido gente senior, pero hemos tenido gente en casa. Tenemos una chica que se llama Ana, por ejemplo, que es la persona que nos lleva, o sea, una persona clave para la compañía, lleva todo y empezó llevando las operaciones de Barcelona. O sea, empezó el primer día que lanzamos la compañía en Barcelona con una libreta, un papel, y de ahí a hacer toda la expansión. Seguramente la becaria. Bueno, es que ahí todos somos becarios, ¿no? O sea, no había mucho más. Pero no, o sea, entró y o sea, es una killer. O sea, ya ha crecido dentro de casa y a veces, o sea... Cultura a tope. O sea, el nivel de ambition, ownership y velocidad que tiene Ana no lo tiene el C-level que lleva 20 años de experiencia haciendo esto en otra compañía. Entonces, para mí es el binomio de saber traerte a gente senior que ya lo ha hecho, pero también tener una masía, ¿no? Para la gente del Barça, como yo. O sea, el poder nutrir el talento dentro de casa creo que es fundamental. Y, por ejemplo, el caso de Ana es este. O sea, Ana es una persona que empezó con una libreta en Barcelona, ha hecho las aperturas de los países junto a Íñigo, ha pasado por casi todos los departamentos. Entonces, gente así, junto a talento super senior, creo que es un binomio que te acaba creando una cultura de mucho más escalabilidad. ¿Cuántos sois hoy en Kafler? 50 y algo más de 50 en headquarters, pero en empleados somos unos 150, porque hay una parte de conductores que tenemos nosotros. ¿Los conductores son freelancers o contratados? O sea, nosotros tenemos es un modelo mixto. O sea, tenemos una parte de conductores en plantilla, tenemos una parte de freelance, pocos, y tenemos una parte de proveedores terceros, o sea, empresas de conductores que trabajan con nosotros. Vale. Que es el modelo, o sea, cada vez más queremos caminar a tener un modelo puramente tecnológico nosotros. Y societariamente está organizado así. O sea, una matriz tecnológica con distintas subsidiarias operativas, porque la idea es quedarse solo con el componente tecnológico. ¿Y quién lleva la operación? Esas son compañías terceras. ¿Que sois vosotros? Hoy, o sea, a veces puede ser tú mismo. Sí, en algún país puedes ser tú mismo, en una parte puede ser tú mismo. Pero no, ¿existe una compañía que quiere hacer ese servicio? ¿Necesitáis mucho volumen? Sí. No, pero existen ya compañías. Sí, son los incumbents que hacían este factor para B2Bs. Pero son poco más que facility service companies. O sea, compañías de personal. Cero tecnología, cero no sé qué. Ya. Lo que pasa es que buscando una experiencia de usuario buena... La tecnología es la clave. O sea, nosotros nos ha requerido tener durante 2 años a gente en plantilla para entender esto y construir una tecnología para entender cada step. O sea, yo sé que hoy que es o sea, cuando el conductor va a buscar tu coche, no tiene señal porque está en segunda planta. Esto lo sabes porque te ha pasado 50 millones de veces y las fotos que hace de tu vehículo y tal no se suben hasta no sé qué. O sea, temas operativos tienes que aprenderlos primero. Nosotros también hemos aprendido muchísimo de la operación. De nosotros y esta adquisición hemos aprendido mucho. Y esto lo que nos ha permitido es construir una tecnología que no sacrifique la experiencia de usuario cuando la hace un proveedor tercero. Uh-huh. Pero tienes que aprender del modelo. Y es el coste a pagar. ¿Y el crecimiento de 0 a 150 personas? ¿O en headquarters cuántos sois? Casi, sí, 50 y pico. 50 y pico. ¿Esto cómo ha sido? ¿Ha sido lineal? ¿Ha sido, no, ha sido siempre en crecimiento y ¿no? Sí. O sea, habéis crecido y decrecido. Hemos crecido y decrecido. ¿Por qué habéis decrecido? Un cambio de ciclo. O sea, la realidad es que fuimos demasiado rápidos. Contratando fuimos demasiado rápidos y sí. Y por encima de nuestras capacidades en algún punto. Hay un aprendizaje grande. ¿De gestión o por las economías de... O sea, hay un modelo con factor económico, o sea, un factor de economics, hay un factor esto de capital que tienes, y luego hay un factor de cultura, o sea, de que nosotros sacrificamos... Ser capaz de absorber tanta gente tan rápido, ¿no? Muy difícil. Y nosotros nos equivocamos drásticamente. Y mucho. O sea, nos aprendimos. No nos equivocamos, que también, sino sobre todo aprendimos.
Oye, Ricard, ¿y tú dónde has aprendido? Tú particularmente, ¿eh? Yo un día te encontré que me invitaron a dar una charla Sí. en IS, ¿no? Y que era un programa de Sí. para... Esto justo lo he terminado ahora, se llama School of Founders Ujú. y es un programa de IS que básicamente junta a unos 30 fundadores de compañías de Europa, de scale-ups. O sea, la media está en 10 millones de facturación. O sea, nosotros éramos early relativamente y de toda Europa. O sea, y se hace entre Barcelona, Múnich y Madrid. Es rotativo, de fines de semana y son sprints, pero de aprendizaje para scale-ups. O sea, cómo escalar compañías. Y es un programa súper chulo porque al fin y al cabo tienes ¿Sí? casos, sí. Tienes casos, bueno, tú viniste a contarnos un poco vuestro caso, ¿no? Y entonces aprendes de gente como tú con un toque académico, o sea, es complementario, pero aprendes muchísimo y aprendes a cómo escalar. Y tú te vas, o sea, cuando acabas el sábado y el lunes estás ejecutando esto en la oficina. Entonces es un programa brutal y ahí he aprendido mucho de esto. ¿Dónde más? Del equipo, de Íñigo, de Didac, de Ana, del equipo próximo. Y claro, que aprendes un poco de haciendo, o sea, haciendo, learning by doing, ¿no? Que dicen, que puede ser muy obvio, pero aprendes haciendo. Y con ¿Lees mucho? Sí, me gusta mucho leer. ¿Algún libro destacable? ¿De emprendimiento o general? No sé, general. Hace poco leí, me gustó bastante, pero te ha dicho todo el mundo, la biografía de Elon Musk. Y últimamente me estoy leyendo uno que está encantando. Uno que personalmente me gustó mucho es Open, de Andrea Agassi, el tenista. Ujú. Brutal, o sea, el nivel de crecimiento personal por el que pasa. Y el último quizá es uno que es muy denso, que es de meditaciones, de Marco Aurelio, Ujú. pero que es brutal. O sea, alguien hace, no sé, 2000 o años o algo así, con muchas cosas que hoy siguen sucediendo, ¿no? Y esta cultura, yo creo, estoica, que se está como popularizando mucho, yo creo que es positivo, porque al fin y al cabo es... O sea, sí que pasamos por muchos retos durante la vida y un poco sí que es cómo respondes a ello, ¿no? Ujú. Pero, pues sí, quizá... ¿Hasta cuánto te ves en Kafler? ¿Tú visualizas un horizonte? Yo quiero crear la categoría dentro de Kafler, pero, o sea, cuando se cree la categoría... Ya está, ¿no? Entonces ya está. No, pero a mí me obsesiona mucho lo que decíamos antes, me obsesiona crear soluciones tecnológicas y espero que Kafler no sea mi última solución tecnológica que pueda crear con impacto, ¿no? Lo que no quiero hacer es, o sea, yo voy a muerte con Kafler y quiero que el día de mañana, hoy la gente dice, no sé si tú has estado, yo no, en un videoclub, suena de la prehistoria. Claro que he estado en videoclub. Igual tú no has estado. No, yo no he estado en videoclub. Yo sí, claro. Yo no, pero Desafortunadamente. ¿cuándo fue he la última estado. vez que estuviste en un videoclub? No, hace mucho tiempo. Claro, y suena inverosímil. O sea, ir a un videoclub. Entonces, o sea, hasta que... Ir a la ITV será lo mismo. ITV, lo obvio taller, será Kafler. O sea, yo creo que hasta que Kafler, en cualquier lugar del planeta, no sea obvio, es decir, hostias, o sea, que suene a risa el cómo hacíamos antes, he perdido 2 horas yendo al taller. O sea, hasta que no suene a risa la antigua categoría, para mí la categoría no está hecha. En cualquier lugar del mundo, ¿eh? O sea, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, o sea, hasta que Kafler no llegue a, ponle, o sea, pon 100, 140, 200 millones de usuarios, de los 1.400 millones de usuarios de vehículos que hay, para mí la categoría no está creada. O sea, hasta que realmente Kafler no haya disrumpido. Y todo lo demás son consecuencias. O sea, ¿qué acaba sucediendo en términos de IPOs, valoraciones? Todo esto, para mí, son consecuencias de crear un negocio con sentido y que escale. Entonces, para mí, ¿cuál es el horizonte? Crear la categoría a nivel global. Y para mí eso es, Kafler ha funcionado. Ahora Volkswagen te ofrece 100 millones de euros hoy y tú lo rechazas, ¿eh? Les doy las gracias, pero sigo construyendo la Lo categoría. rechazas. O sea, eso es una pregunta un poco tricky porque es, Volkswagen me ofrece 100 millones para tomar un porcentaje de la compañía y construir la categoría con ellos. Me lo pienso. O sea, no dentro de ellos, A ¿eh? tu bolsillo. Y me voy de la compañía. Sí. No. Bueno, se van los accionistas, digamos, ¿no? O te quedas trabajando con ellos. No, oye. o sea, pero Pero te va, o sea, va a tu bolsillo. Como un inversor estratégico, no sé. Puede ser interesante porque tiene una estructura y supondría un unfair advantage salir a la categoría con ellos. Como compra, o sea, como te sales de la compañía o que te quedes ejecutando. Prefiero, compra en Kafler, yo hoy no vendería. Porque creo que es que estamos empezando. O sea, este es el inicio. Oye, Ricard, muchas gracias por contarnos tu historia. Increíble. No tenemos... Yo creo que eres el founder más joven que pasa por aquí. Se lo dirán a menudo, ¿no? Pasará todo el día.
A veces pasa. Esto, por cierto, hay un momento que deja de pasar, ¿eh? Yo también era el más joven durante mucho tiempo, hasta que de golpe ya soy el más viejo. Sí. Yo durante un tiempo fui el niño de 16 años. Tengo 19, tío. Ya ha pasado tiempo. Algo de tiempo ha pasado. Pero sí. Muy bien, pues oye, muchísima suerte y ya nos irás contando. Gracias, Bernat. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!